Hermano, Dios les bendiga. Feliz día de Pascua de Resurrección. Para el creyente, todos los días que nos reunimos es motivo para recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros. Pero hoy, ya que concuerda con la fecha en la cual se celebra a través de todo el mundo, debe ser un día aún más especial. Y de eso vamos a estar hablando en el estudio de esta mañana. Tenemos el enfoque especial. La semana pasada estuvimos hablando sobre estar conectados a Cristo. Esta semana tenemos un enfoque especial que es Jesús vive y tú también puedes vivir. Como que hay un poquito de eco ahí o hay algo, una bocina ahí prendida. Vamos a estar considerando Mateo 28, los primeros 10 versículos. Fíjense, en el título de esta sesión hay una palabra, hay muchas palabras que sobresalen, ¿verdad? La que más sobresale es Jesús, y vive es importante. Pero la palabra puedes es una, ¿verdad?, valga la redundancia, subraya la opcionalidad, si pudiéramos decirlo así. No es ya que Jesucristo vive, tú tienes que vivir. En ningún sitio dice eso. Tú puedes vivir, ¿verdad? El versículo que más se cita de la Biblia tal vez se encuentra en el Evangelio de Juan. ¿Cuál es ese versículo? Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando consideramos ese pasaje bíblico, vemos que hay una condición, y una condición bien importante. La salvación depende de Cristo Jesús, no obstante, no es obligatoria. La salvación está puesta para aquellos quienes ¿qué? Quienes creen. Si usted cree, pues entonces usted tiene la vida eterna. Pero ¿creer en qué? Creer en Jesucristo. Fíjese, y pudiéramos seguir haciendo preguntas de seguidilla, ¿verdad? Porque hay mucha gente que cree en Jesucristo. Los musulmanes creen en Jesucristo. Hay muchos judíos quienes creen en Jesucristo. Pues la pregunta es, ¿qué es eso de creer? Correcto. Como yo les decía, si a mí me preguntan, ¿tú crees en Dios? Yo a veces contesto, yo no estoy seguro. Y dicen, hay que hablar con el pastor tuyo a ver si reconsidera que te pongan como maestro de escuela bíblica en esa iglesia. ¿Cómo es posible que tú seas maestro de escuela bíblica y tú no sepas si tú crees? Yo, bueno, es que la contestación mía va dirigida a tu pregunta. Que si yo creo en Dios, primero tú tienes que definirme qué es lo que tú quieres decir con creer, y segundo, me tienes que definir qué tú quieres decir con Dios. Yo creo, basándome en lo que la Biblia me dice que es creer. Y creo en Dios basado en la definición de Dios que está estipulada en la palabra que Él mismo creó. Pues creer en Jesús no es simplemente decir que uno sabe o concuerda o está de acuerdo con aquellos quienes dicen que Él vivió. Porque hay muchas personas quienes dicen que no dudan que haya sido una persona físicamente, la que hayan transitado por aquí, por el mundo. Sin embargo, ese tipo de creencia no es suficiente. Porque el creer, hay una palabra que comparte la raíz de esa palabra, ¿verdad?, que es reconocer. Y es estar consciente de aquellos atributos que se asignan a aquel de quien estamos hablando. Creer en Jesús no es simplemente uno estar de acuerdo con aquellos quienes dicen que Él vivió, que tuvo un cuerpo físico, que estuvo aquí. Hay personas quienes andan por ahí de casa en casa y ellos hablan de Jesús. Sin embargo,
ellos no subrayan, ellos tratan de desviar, ¿verdad? De desviar la conversación y hablan como en esta ambigüedad respecto a su postura en lo que tiene que ver con Cristo. La palabra es categórica respecto a qué es eso de creer. Y si fuera, por si acaso era difícil internalizar lo que el Señor demanda de parte nuestra respecto a la creencia, pues el apóstol Pablo fue enviado por Dios a los gentiles a llevar el evangelio, luego de él haber estado persiguiendo precisamente a aquellos quienes estaban en la creencia de que Jesús es Dios. Pues él estaba seguro de que esta gente eran unos herejes y merecían la muerte, hasta que se encontró físicamente cara a cara con Dios en la persona de Jesús. Entonces escribe una carta a la iglesia en Roma, ¿verdad? En Romanos 10, este es un pasaje bíblico que todo creyente sabe. Los versículos 9 y 10 los citamos para hablar sobre cuál es el requisito, qué es lo que queremos decir con la creencia. Dice aquí Pablo a los romanos en el capítulo 10, dice en el versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, el amo, el que está por encima de todos, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El levantar de los muertos significa que estuvo muerto físicamente, tuvo un cuerpo como el suyo y el mío, cesó de vivir y luego por el poder de Dios, de manera sobrenatural, de la manera que nosotros no podemos hacer, Él fue levantado de los muertos, o sea que recibió vida nuevamente, que es la resurrección. No es que estuvo en un desmayo, que estuvo como un largo letargo, no es que estuvo como muerto, es que Él físicamente murió. Su cuerpo completamente dejó de funcionar y fue sepultado y fue levantado de los muertos. Pues Pablo dice que hay que creer en Él y hay que confesarle. Porque con el corazón se cree para justicia, dice el versículo 10 de Romanos 10, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esa es la vida de la cual se habla, ¿verdad? Porque nosotros podemos ponernos a filosofar y sí es necesario que nosotros hablemos sobre la importancia del significado específico de las palabras las cuales utilizamos nosotros. Porque este título de esta sesión se puede utilizar y se puede tergiversar de muchísimas maneras. Pero cuando dicen, tienes que vivir tu vida, pues seguro si estás vivo tienes que vivir. Pero lo que quieren decir con eso, tú te lo mereces. Habían tantos anuncios antes, ¿verdad? La década de los 80, tal cosa porque yo me lo merezco. Sí, está bien. Usted trabaja, pues usted merece descansar. Usted trabajó, pues usted merece en su jubilación descansar y dedicar tiempo para usted. Sí, hay cosas que merecemos, pero ninguno de nosotros merece que Cristo haya dado la vida por nosotros. Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. Es un regalo, hermana Rosana. Me parece este tema bien importante porque siempre me surge la duda de las personas que rodean a uno, muchos de ellos dicen que creen en Dios. Y uno les dice, ¿cómo están? Pues bien, gracias a Dios. Y yo me quedo siempre pensando, ¿pero qué Dios? Porque ellos no confiesen en Jesucristo, o sea, que ellos creen en ellos. Me parece que es bien importante que nosotros nos aclaremos honestamente esto de creer para poder explicarle a ellos en algún momento qué es creer. No solamente pensar o saber o sentir que es histórico, sino que es creer. Entonces, viendo Romano, ¿verdad? Que dice creer en el corazón y confesar. Entonces, confesar, ¿a qué nos referimos cuando decimos confesar? Amén. ¿Qué es lo que te hago la pregunta? Cuando confesamos, decimos sí, creo en Jesucristo. Estamos testificando, es otra palabra, un sinónimo para testificar, para decir. Y eso tendrían que hacer ellos, creer en su corazón que sí, Él murió por nosotros
Correcto. Al tercer día yo lo confieso, eso es creer en Jesús. Exacto, esa es la gran comisión, ¿verdad? El confesar no es como en algunas denominaciones presentan, ¿verdad? La confesión. La confesión, cuando las personas muchas veces piensan en confesión, es hablar sobre las cosas que yo hice que no debía haber hecho, para entonces que mis pecados sean perdonados. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios, ¿verdad? A través de Cristo Jesús, pero la confesión de la cual habla Pablo en Romanos 10, y es muy importante, lo que estás mencionando, tiene que ver con nuestro testimonio. No solamente creer, porque creemos para salvación. Yo estoy seguro que si hay alguien que en su lecho de muerte cree en Jesucristo de corazón y no tiene tiempo de decírselo a nadie, va a morar con el Señor. Pero mientras nosotros vivimos, es necesario que esa verdad nosotros no la acaparemos para nosotros solos, que la compartamos con todas las personas. Esa es la gran comisión, que es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? Sobre las Marías que van a la tumba del Señor, y el Señor, cuando se encuentran con Él, el ángel le dice, vayan y hablen sobre esto. Y cuando se encuentran con Cristo Jesús también le dice, vayan y díganle a los discípulos. Y es necesario que usted y yo hagamos lo mismo, hagamos lo propio. Pues este asunto de vivir en este contexto tiene que ver con una vida que trasciende la definición de lo que es la vida temporal. Es la vida verdadera. Estamos hablando de la vida eterna, que es una vida mucho más importante. Esta vida que tenemos aquí es importante, pero la vida eterna es lo más importante. Pues el mundo habla sobre vivir de una manera bien llana. Vive tu vida. Disfruta de la vida. Eso está muy bien. Nosotros no estamos llamados a amontonarnos en una esquina, ¿verdad? Y usted puede disfrutar de la vida. De hecho, el cristiano debe ser la persona que más pueda disfrutar la vida, porque tiene conciencia de todo, de la manera que Dios quiere que la tengamos, y aquellas cosas que todavía no reconocemos o no conocemos, podemos tener acceso a ellos de la manera que Cristo Jesús quiere que nosotros lo veamos, a través del crisol de Él. Pues comparto esta parte con ustedes, ¿verdad? Porque este asunto, esta relación que tenemos las palabras y yo, pues suele ser problemática. A veces yo paso más tiempo subrayando lo que queremos decir con esas palabras que simplemente presentarlas, porque se prestan para interpretación. ¿Qué usted entiende por vivir? ¿Cuántas maneras usted puede abordar la idea de vivir? Desde lo más sencillo hasta lo más complejo. ¿Qué es vivir? Una acción, dice Rosana. Muy bien. ¿Alguien más? Biológicamente, pues es respirar, comer, moverse. ¿Verdad? Tener una funcionalidad corpórea. Vivir. ¿Alguien más? Ahora nos podemos ir a la parte más abstracta y más filosófica. Plenitud. Explíqueme eso, por favor, hermana Laurian, porque yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero me parece que es importante explicarlo. Ay, es que yo creo que la vida, aunque nuestra mirada es en el cielo y en lo eterno, ¿verdad? Pero esa es la vida en Cristo. Pero en la vida terrenal, que si estamos en Cristo, ¿verdad? También debe ser una vida que vivamos a plenitud. Y siempre, como ese es el lema de las damas, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sabemos que eso también se refiere, ¿verdad?, a la vida eterna, pero también en la tierra, mientras estamos aquí, el Señor quiere que vivamos una vida en bendición. Amén. Y podamos disfrutar, porque también el Señor nos dio, creó todo para nosotros, para que lo disfrutemos. Exacto. Y yo creo que eso abarca esa plenitud, que es un todo, ¿verdad? Amén. Profundo. Amén. Es Amén. algo más profundo, pero Sí. debiera ser así, ¿verdad? Pero eso Amén. hay que buscarlo. Pues me gusta esa definición, ¿verdad? Tiene que ver con la plenitud. Y hay refranes que se utilizan, hay expresiones que las personas utilizan. Por ejemplo, si hay una persona que dice, ¿qué es mi vida? Pues yo me levanto por la mañana. No es la canción del Gran Combo. Levanto por la mañana, voy, trabajo, regreso para casa, como algo, me preparo para el día siguiente,
al día siguiente voy y trabajo, regreso para casa y no hago más nada. Eso es diferente a la canción del Gran Combo. No sé quién pudiera decir, pero eso no es vida. Y pudiera estar en la razón. Hermanaíta, usted había levantado la mano. Vivimos porque Él vive y otra es que es un regalo que Él nos dio. Amén. Depende como nosotros aprovechemos ese regalo. Amén. Cuando te regalan algo, tú lo aprecias y lo apoyas. Amén. Gloria a Dios. Úrsula. Para mí también vivir es compartir con otros, o sea, socializar con otras personas, porque no podemos aislarnos. Y máximo si tenemos un tesoro, ¿verdad?, tan grande que es la salvación, hay que llevarla a otros. Por lo tanto, es importante compartir y socializar con otros seres humanos para llevar el mensaje que tengamos que llevar. Correcto. Amén. Estoy completamente de acuerdo. Estamos definiendo lo que es vivir. Lorian. Pues ahora voy a citar lo que tú has dicho varias veces, y es que no perdamos el poder maravillarnos día a día. ¿Verdad? Amén. Eso es vivir también. Amén. Amén. Maravillarnos, asombrarnos de las Correcto. bendiciones del Señor. Y hay rutinas, ¿verdad? Como la que yo estaba presentando ahorita, que pudieran resultar no ser tan buenas. Nos quedamos en inglés ahí la palabra esta que me gusta mucho, que no es una palabra buena, ¿verdad? Pero me gusta como define un estado casi de letargo. You get in a rut, ¿verdad? Estar como estancado en algo, en un círculo que a veces se convierte en un vacío, ¿verdad? En la vanidad. Y la vida puede convertirse en eso, en vanidad. Hay personas que cuando pensamos en vanidad, pensamos en personas tratando de maquillar, la revista esta que tiene el nombre. Pero la vanidad yo pienso más en una vaina de gandules que está vacía. Como usted dice, adiós, esta vaina está vacía, está vana, es una vaina vana. Pues si no tiene nada adentro, es vano. Y nuestra vida podría convertirse en eso, podría ser mucho fluff, como dice el pastor. Verse muchas cosas, pero realmente en sustancia tener muy poco o nada. Nuestra vida, Cristo Jesús, quiere que sea abundante, como dice la hermana Lorian. Quiere que esté llena de todo lo bueno. Y por eso nosotros sí podemos vivir gozosos, podemos vivir felices. Pero es necesario nosotros entrar en rutinas que convengan. Venir a la iglesia no es una rutina, pero debe ser parte de nuestra vida y por ende, de la manera literal, si es algo que hacemos cada cierto tiempo, pues es parte de nuestra rutina buena. Orar diariamente y tener conversación con el Señor constantemente es muy bueno. Y estas cosas nos ayudan a poner en perspectiva nuestra realidad y hace que nuestra vida sea una que tenga sustancia, que no sea vana. Sin embargo, en nuestra humanidad muchas veces esto se nos olvida. Por eso es necesario nosotros estar ahí, mira, como el matapiojo, ¿verdad? Y por eso te escucha el pastor predicando algo y te dice, pero él dijo eso la semana pasada y lo dijo hoy 4 veces más. Y la semana que viene, cuando predique de nuevo, va a decirlo 6 veces más o más. Y cada vez que nos reunimos a estudiar la palabra, vamos sobre la vianda, pero los rudimentos no podemos echarlos a un lado, porque muchas veces cuando nos pensamos que realmente sabemos lo más básico es cuando empezamos a cometer más errores. Es necesario nosotros estar conscientes de lo que queremos decir con las palabras y de lo que Dios quiere que nosotros sepamos, internalicemos y, por ende, vivamos. ¿Verdad? Dijo la hermana Rosana que vivir es un verbo, es una acción. Pues el vivir no es solamente la palabra, no es la vanidad de la rutina, sino es estar conscientes de qué se demanda o de qué Dios demanda de nosotros y saber qué es lo que realmente le da sentido a nuestra vida. De otra manera, estaremos viviendo una vida vacía, sin sustancia. Pues
el enfoque del estudio de esta mañana es precisamente ese, es, dado que Jesús vive, usted y yo podemos vivir. Ámbar. Amén. Y eso es central en nuestra vida. Gracias, Ámbar. Ámbar dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso también, ¿verdad?, se presta para muchas interpretaciones, pero en el sentido de la perspectiva de la vida del creyente, nosotros somos servidores. Primeramente, de Cristo Jesús. Servimos a Dios primero que todo. Ante todas las cosas, servimos a nuestro Dios en Cristo Jesús. Y Dios nos utiliza a nosotros como instrumentos para servir y para servirse, ¿verdad?, para Él llevarse la gloria. Pero también estamos puestos para servir a la humanidad como atalaya, mirando que viene el enemigo por el camino y dando la voz de alerta mientras todavía hay tiempo. Ya cuando el enemigo ha rebasado las defensas, hay muy poco de lo que se puede hacer. Y el enemigo pretende atacar por todos los flancos. Y una de las cosas que yo he estado meditando muchísimo en estos tiempos es que no podemos estar nosotros embelesados en deleitarnos en las cosas del mundo. Hay muchas cosas bonitas, ¿verdad? Y nosotros hablamos sobre las flores, hablamos sobre la música, y hablamos sobre el paisaje, y hablamos sobre las actividades que tenemos para el asueto, para el descanso, para el recreo. Hablamos sobre la literatura y tantas cosas que hay en las cuales nosotros sí podemos invertir tiempo y podemos nosotros crecer, ¿por qué no? Sin embargo, si el enfoque es demasiado en esos elementos, podemos nosotros perderle perspectiva a quien nosotros nos debemos. Entonces, en ese embeleso puede empezar a infiltrarse lo que no conviene. Hay que ser bien sabio. Todas las cosas no son lícitas, mas no todas nos convienen. Es necesario nosotros estar pendientes, y este enfoque, muchas veces decimos estas cosas y pensamos en los jóvenes, y es muy cierto, los jóvenes están siendo bombardeados de una manera terrible, ¿verdad? Los medios de comunicación son una bendición, pero son una tremendísima maldición cuando se utilizan mal. Vemos nosotros tanta basura, tanta poca vergüenza que se mete por la radio, por la televisión, el cine. Entonces esas palabras, radio y televisión, para nosotros son, ¿verdad? Hay ciertas generaciones. Si usted tiene 40 años o más, eso quizás signifique algo para usted. Pero radio y televisión, para los que son de menos de 40 años, ahora es el celular, las tabletas, las computadoras, las madres estas de comunicación social, aplicaciones sociales, Facebook, y yo mucho tiempo llevo hablando de esto, Facebook, Instagram, Snapchat, basura. Se pueden utilizar para muy buenas cosas, pero hay mucha basura allí y por ahí se infiltra. Y ustedes saben que yo soy uno que yo digo esto mucho, ¿verdad? Le damos mucho crédito al diablo, pero por ahí se infiltra el diablo. No podemos quitarle crédito tampoco, ¿verdad? Porque él es astuto. Astuto. Es bruto, pero es astuto. Es necio, pero le come los dulces a muchas personas quienes piensan saber, pero realmente saben muy poco. Decía el pastor la semana pasada sobre esta falsa doctrina de que tenemos al diablo debajo del pisado, ¿no? Cuando usted piensa que es así, pues entonces te lleva a las de perder en la batalla. Usted puede ser de Cristo, pero si usted piensa que usted es infalible por sus méritos y porque usted tiene a Cristo Jesús, reconsidere la manera que usted está viviendo. Pues los jóvenes tienen esta gran batalla que librar, pero no solamente los jóvenes, hermano. Todos nosotros. Las personas miran mucho hacia los jóvenes, pero hay muchos viejos que piensan que son unos nenes
Y lamentablemente, no por pensar así, no solamente es que piensan así, algunos se comportan como si fueran unos nenes. Es necesario que todos los que estamos aquí, sin importar nuestra edad, reconsideremos aquellas cosas que estamos mirando, aquellas cosas que estamos haciendo y pensemos realmente si estamos viviendo una vida en Cristo. De otra manera, son meras palabras, hermanos. Nos estamos reuniendo un domingo de resurrección. Esta semana tal vez es la primera en muchos años que nosotros no hemos celebrado la Semana Santa de la manera que tradicionalmente se acostumbra a hacerlo. Y me ha ayudado a mí a reenfocar ciertas ideas y ciertas tradiciones, ¿verdad? Yo hallo que las tradiciones son buenas, pero nuevamente, por lo general son muy vanas. Si lo hacemos por tradición, si las cosas que las hacemos por mera tradición, son vanidad. Pues yo soy uno, a mí me gusta celebrar los cumpleaños. Y eso es una tradición. En ningún sitio en la Biblia dice que hay que celebrar los cumpleaños. Pero nosotros lo hacemos con la intención de agasajar a quienes amamos, reconocer que ha sido una bendición ese año, ese tiempo, ¿verdad?, que Dios le ha dado a aquellos quienes amamos y lo celebramos. Celebramos la Navidad. Ningún sitio en la Biblia dice que tenemos que celebrar la Navidad. La Semana Santa, pues, es parte, dentro de las fiestas, coincide con ciertas fiestas. De hecho, hasta los musulmanes están celebrando durante estos tiempos algo, no lo mismo que nosotros, ¿verdad? Pues, si lo vamos a hacer, hagamos las cosas con sentido. Si vamos a vivir, busquemos el sentido real de la vida. Y si no estás seguro, y si piensas que tu vida está sin sentido, pues escucha el estudio de esta mañana. Porque nadie debe vivir y andar sin rumbo. Muchos de nosotros, tal vez todos los que estamos aquí, tenemos situaciones que están pendientes, tenemos pendencias. Todos tenemos, no importa cuán joven o cuán viejo seamos, todos tenemos situaciones que nos preocupan, tenemos situaciones que nos aquejan y hay instancias en las cuales nuestra fe parecería desfallecer, parecería menguar. El problema no es que su fe como que de momento se opaque, el problema es que usted piense que usted puede hacer todo solo o sola. No se trata de sacar pecho cuando la cosa se arrecia. Usted reconozca cuáles son sus limitaciones. ¿Está usted triste que usted dice, esta situación no puedo, Señor? Pues usted dígalo. Dígaselo al Señor. Señor, esta situación yo no puedo trabajarla, lidiarla yo solo. Yo reconozco que yo no puedo. Quiero que tú me ilumines la mente, me ilumines el corazón y me ayudes a caminar contigo y pueda yo entender cuál es la salida. Y si yo no lo voy a poder hacer, yo quiero que de la misma manera que a través de la palabra tú me has mostrado tantas situaciones y vivencias donde muchos quienes estuvieron igual o peor que yo, confiaron en ti y vieron la salida, quiero que así tú hagas en mi vida. Pero esto no se puede hacer si usted no ha creído en aquel con quien usted habla. De otra manera, esta cortina le va a decir lo mismo que lo que le diría Jesús si usted no ha creído en Jesús de la manera que Jesús ha creído. Cortina, ¿tú me puedes ayudar en mi situación? Esté pendiente, hermanita, por si acaso dice algo. Si nosotros, hay personas quienes andan así, ¿verdad? Parece ridículo lo que acabo de hacer, sin embargo hay personas quienes dicen que creen en Jesús, dicen que son religiosos, dicen que son cristianos, pero no sé, usted observa su vida y usted dice como que no cuadra. Ahora, más allá de nosotros mirarlos por encima del hombro y decir, mira aquel, el cristianito, nosotros deberíamos compadecernos de él. Porque hay muchas personas quienes se llaman cristianos, quienes andan en un error.
Hay personas quienes han tenido múltiples oportunidades y han decidido ellos querer aprovecharse de las circunstancias para lucrarse, lo que fuese. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de muchos quienes siguen estas ideas falsas que son vendidas a ellos como si fueran religión y ven que su vida es un círculo vicioso y no logran sacar el pie del plato. No logran salir de su situación porque lo que han creído no es lo que Dios quiere que crean. Pues vamos a ver esta palabra en Mateo 28 y es un tema que nos debe causar regocijo, ¿verdad? Aunque en la introducción ha sido un poquito sombría, tal vez. Pero me parece que es importante subrayar eso, ¿verdad? Para nosotros ser realistas. Porque no se trata todo de aleluya, gloria a Dios, y salimos aquí pompeados, pero entonces la vida vana. Si Dios quiere que nosotros vivamos pompeados, si queremos utilizar esa palabra, ¿verdad? Vivir felices, contentos, alegres, gozosos, vivir en victoria, pero quiere que lo hagamos realmente. No que sea un amague, no que sea un teatro, no que sea una hipocresía. Nuestra vida tiene que ser conforme a lo que Dios manda. Y si hay algo en nuestra vida que interrumpe esa bendición, pues entonces tomemos la decisión. Yo voy a partir de la premisa de que todos los que estamos aquí en esta mañana hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Yo voy a partir de esa premisa. Solamente usted lo sabe. Y yo, pues, en esta congregación, yo estoy mirando y todos los que yo conozco, según estoy mirando, por lo menos a mi entender, los que estamos aquí, conocemos a Cristo. Hemos hecho acto de confesión, incluyendo los jóvenes que yo los he visto ser bautizados. Si usted es bautizado, pues tiene que suceder algo primero, ¿verdad? Que usted haga un reconocimiento. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, yo presumo, conocemos a Cristo Jesús. Pues que este día de resurrección sea uno en el cual, si nuestra fe como que se está muriendo, pues utilicemos este día y la meditación en la palabra y nuestra gran bendición para que nuestra fe resucite. Para nosotros reconocer a quién nosotros nos debemos. Y cada vez que nosotros decimos aleluya, gloria a Dios, amén, lo hagamos a conciencia y podamos nosotros salir de aquí con el regocijo de quien celebra lo que realmente vive, no vanidad. Estaba viendo las noticias los otros días y había unos reporteros que se fueron para las playas. Entonces, lo que yo veía era, pues, obviamente, yo a veces caigo en la trampa, ¿verdad? Porque termino molesto con lo que estoy viendo. Ellos en las playas y haciendo preguntas, pues, ¿qué hacen los reporteros? ¿No tienen más nada que preguntar? Hola, ¿cómo está usted? Pues aquí, con la familia, pasando un tiempo de distracción. ¿Y sacó el día para meditar? Dios, no que usted no pueda meditar en la playa. Usted puede meditar donde usted esté, pero sacó el día para ir a la playa con la familia. Nada malo en eso. ¿Usted puede ir a la playa un Viernes Santo? Sí, vaya a la playa un Viernes Santo, vaya a la playa el día que usted quiera. Pero tratando de poner a las personas en evidencia, y yo me pregunto, ¿y el reportero qué estaba haciendo? ¿Verdad? Pues nuevamente, redigiero, ¿no? y redirijo, ¿verdad? La redigiero como las vacas, ¿verdad? Rumeo. La pregunta, formula la pregunta a este individuo al que está en la playa y la formulo yo respecto al reportero, pero tenemos entonces que formular la pregunta respecto a nosotros. Es bien fácil, y esto lo denunciamos mucho, es bien fácil mirar las faltas de los hermanos. Es más fácil yo ver si el hermano Juan está despeinado. No está despeinado, hermano Juan. Pero podría estar aquí, vaya, el hermano Juan tiene los pelos
desgreñado, como decimos en el campo. Y yo no darme cuenta que más desgreñado estoy yo que él, porque estoy mirándolo, entonces eso no sucede mucho. Pues vamos a ver nosotros de qué manera el Señor nos manda que vivamos o cuál es la conciencia que tenemos respecto a cómo podemos vivir. Le invito a que tengamos una palabra de oración y vamos directo a la lectura. Señor, te damos gracias por la bendición de este día. Gracias por mis hermanos preciosos, quienes tú traes hasta este lugar. Gracias por la vida, mi Señor. Gracias porque podemos tener un lugar donde congregarnos. Y gracias por la conciencia que tú nos das respecto a lo que pudiéramos estar celebrando en la mañana de hoy. Ayúdanos, mi Dios, a que podamos celebrar la vida, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no solamente el domingo de resurrección. Que todos los días de nuestras vidas podamos nosotros estar conscientes de que Cristo Jesús vivió, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó y ascendió y está sentado a tu diestra. Que podamos tener conciencia de esto, mi Señor, y que vivamos acorde a este entendimiento. Que nuestra vida completa hable sobre nuestro entendimiento de esta hermosa realidad, la cual tú nos has dado el privilegio de confesar, la cual nos da vida a nosotros, mi Señor. Perdónanos también, Padre amado, porque muchas veces simplemente no es así. Muchas veces nuestra vida habla sobre quien anda acomodado en sus circunstancias o abarrotado por las circunstancias. Perdónanos, Padre Santo, cuando no confiamos en ti de la manera que debemos, cuando pensamos que podemos confiar en nuestras propias fuerzas y nuestras propias capacidades y habilidades. Ayúdanos, Señor. Resucita nuestra fe, Padre amado. Ayúdanos a mirar más en tu dirección, a confiar más en ti, a depender más de ti, mi Dios. Llénanos de fortaleza, llénanos de gozo, llénanos del ánimo de aquel que ha reconocido que su vida ya no tiene por qué ser lo que era antes de conocer a Cristo. Devuélvenos el primer amor, Padre Santo, que podamos nosotros vivir gozosos, que podamos testificar al mundo respecto a tus maravillas, mi Señor. Mira esta palabra que vamos a estudiar ahora, mi Dios. Te imploramos que tú nos abras el entendimiento y que podamos nosotros escudriñar tu palabra, entenderla claramente para entonces estar preparados para enseñarla a otros quienes estén en necesidad. Mira a mis hermanos, Padre Santo, mira las necesidades que ellos enfrentan en el día de hoy. El que estuviera triste, Padre Santo, te imploramos que tú le des tranquilidad, le des calma, le des paz en su corazón y que esa tristeza, esa preocupación se convierta en gozo, mi Señor, en completa confianza, en completa paz. Si hubiera alguno que estuviera dolorido en su cuerpo, te rogamos, Padre Santo, que tú poses tu mano santa y poderosa sobre su cuerpo. Y cualquiera que sea la afección, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te imploramos que tú lo hagas cesar y tú afines cada célula de ese cuerpo. Danos la fe para creer que tú puedes obrar sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, de la misma manera poderosa que tú lo has hecho y nos has permitido tener constancia de ello a través de la palabra y a través de nuestras vidas, mi Señor. Sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, eres el mismo Dios. Ayúdanos, mi Dios, a vivir conforme a esa realidad, que no sean meras palabras, Padre Santo, sino que podamos vivir continuamente de esta manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues mire, hermano, descansa confiado en la resurrección de Jesucristo.
Eso quiere decir que usted se puede ir para su casa, se acuesta en la hamaca y descansa confiado. Bueno, no hay nada malo en que usted se acueste en la hamaca y descanse, ¿verdad? Pero no es ese tipo de descanso del cual estamos hablando aquí, ¿verdad? Nuevamente, las palabras se prestan para diferentes interpretaciones. Este es un descanso espiritual. Ese es el descanso que le lleva a usted a no estar viviendo con pendencia. Hay cosas que están todo el tiempo y hay que usted no puede estar tranquilo, ¿verdad? A mí me sucede mucho, yo lo digo, ¿verdad? Porque a mí me sucede mucho. Y estoy trabajando y llega el momento que están las vacaciones. Y le confieso que hay instancias en las cuales hay poquito tiempo no importa cuánto tiempo yo tenga de vacaciones, que yo realmente puedo estar tranquilo, sin pendencia. Se acaba el tiempo del trabajo, se entregan los informes finales, entonces me quedo como, yo tengo algo que hacer, no sé lo que es, no estoy seguro de lo que es, y eso como que me quita la tranquilidad. Y oro, Señor, y quizás yo a veces, sí, Señor, es que es para que yo hable más contigo. Y se queda esa cuestión ahí, ¿verdad? El disco duro pegado. Y a veces no le permite a uno dormir. Eso es malo. Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que nosotros podamos vivir descansando en Él, ¿verdad? Venid a mí los que estéis trabajados y cargados y os haré descansar. El descanso del cual habla el Señor es un descanso que trasciende el descanso físico. Hay instancias en las cuales yo digo, hoy, no es que yo desee eso, ¿verdad? Yo sé que el trabajo de construcción y trabajo físico, un trabajo que con el tiempo, ¿verdad? Te hace mucho al cuerpo. Pero hay días que yo digo, yo hoy hubiese preferido estar trabajando 10 horas ligando cemento. Porque cuando se acabó la última liga, yo sé que ahí se acabó. Hay días que es así, ¿verdad? Yo no me puedo quejar de mi trabajo porque yo amo lo que el Señor me permite que yo haga. Pero lo que voy con esto es que hay instancias en las cuales el descanso no lo alcanzamos porque estamos enfocados en las cosas incorrectas. Me explico. No se trata de que usted duerma más. Usted tiene que dormir cierta cantidad de tiempo. Pero cuando la preocupación es mental, cuando usted tiene una carga que es espiritual, pues usted tiene que atender eso. La carga espiritual, usted no la descansa acostándose en la hamaca. La carga espiritual, usted la descansa presentándose, postrándose ante el Señor. Usted ora al Señor, reconoce cuál es el problema y cuál es su limitación. Si hay alguna maldad, algún vestigio de rencor, de amargura, de maldad en su vida, si hay cosas que usted está permitiendo que entren a su vida que al Señor no le agradan, pues esas cosas hay que echarlas a un lado. De otra manera, usted no va a poder vivir de la manera que Cristo Jesús quiere que usted viva. Usted tendrá vida física, pero la vida espiritual irá menguando. ¿Me va siguiendo la idea? Puede usted vivió una larga vida amargado. Eso no es vida. El otro día estábamos hablando sobre los cristianos arrastrados. Dios no quiere que usted viva de esa manera. Es necesario que entonces nosotros podamos descansar sabiendo que aquel que me promete darme vida, pues Él tiene toda la autoridad para hacerlo porque Él mismo resucitó. Y de eso se trata este pasaje. Y esto es bien importante, hermano. A veces, como es una historia que la conocemos tanto y se habla tanto de ello y nosotros lo damos por sentado, perdemos de perspectiva la grandeza, ¿verdad? La maravilla de lo que nos está diciendo el Señor a través de su palabra. Ese gozo que sintieron los discípulos y sintieron las Marías allá, en la porción que estamos leyendo en Mateo 28, es el mismo gozo que usted y yo debemos vivir. ¿Cuándo? El domingo de resurrección, seguro. Todos los días de nuestra vida. Perdón.
Pues sí, debemos sentirlo el domingo de resurrección, amén, pero también todos los días de nuestra vida, como acaba de aclarar la hermana. Exacto, ya de los 365.25 días que tiene el año, pues hoy ya cumplí con la cuota. Pues no es así. Tengo un testimonio que darles, pero se lo doy después del estudio. Me parece que es bien importante. Algo que nosotros en casa habíamos dejado de hacer porque vino la pandemia, que tenía que ver con testificar de nuestra vida en Cristo a las amistades de nuestros hijos. Estos días tuvimos una experiencia bien bonita. Pues ese gozo es necesario que nosotros lo reconozcamos, pero solamente lo podemos vivir si estamos viviendo en Cristo. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues ya los 6 estudios anteriores, ¿verdad? En estar vivir conectados a Cristo, estuvimos viendo en el Evangelio de Juan, este tiempo que estuvo el Señor Jesucristo en el aposento alto con los discípulos, preparándolos para las cosas que habrían de suceder. Y aquí ya vemos nosotros que a pesar de que ellos estuvieron con el Señor aproximadamente 3 años, muchos dicen, muchas de las cosas que Él les enseñó, Él les habló en su humanidad, ellos realmente no lo pudieron internalizar de la manera que se esperaría. Y nuevamente, para nosotros lo miramos y estamos viendo la película del Evangelio y decimos, pero ¿cómo es posible? Es que tenemos que ponernos nosotros en esa situación. En nuestra humanidad hay ciertas cosas que nosotros damos por sentado, pero cuando está la prueba delante, estamos ante la prueba, nos damos cuenta qué fue lo que realmente creímos y qué fue lo que se nos imposibilitó creer. Pues esta es la situación que están viviendo ellos. Todos ellos estaban con el Señor, vieron al Señor hacer grandes maravillas y prodigios, tremendos milagros, cosas que ellos nunca imaginaban podía ser hecho, que el Señor pudiera levantar personas de la muerte, nunca antes visto. Los ciegos se les devolvía la vista, los cojos andaban, sordos podían oír, los endemoniados se les sacaban los demonios, se libraban de estos demonios, tantas maravillas, y ellos estaban ahí en primera fila viendo al Señor hacer todas estas cosas. Y Él les había dicho que Él se habría de ir, pero que regresaría a ellos. Pero no hizo nada más que el Señor morir en la cruz, como que esto fue como si le pegaran una manguera de presión y todo lo que ellos habían dicho entender, como que se les fue. La manguera de presión allá en la conciencia. Y entonces estaban ellos asustados. Cada uno se fueron para su sitio, para su lugar. Pues ellos no habían enfocado en la verdad de Cristo Jesús. Vamos a ir a estos 10 versículos. Vamos a leerlos de corrido para poder verlo como un todo, dado que ya me parece que la introducción, pues hemos hablado sobre el fundamento de lo que está ahí. Hermano Héctor, ¿usted podría por favor leer los versículos del 1 al 10 corridos? Mateo 28 del 1 al 10. Mateo 28, del 1 al 5. Pasado. Ok. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
Mateo 28, del 6 al 7. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. (28) del 8 al 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán». Amén. Muchísimas gracias, hermano Héctor. Pues, esta historia la conocemos. Te dice, ¿qué más podemos decir al respecto que no se haya dicho ya? Pues no importa que tenga que ser, no tiene que ser algo nuevo. Hay tantas cosas que son importantes que las repetimos de constante y de continuo. Y así debe ser el Evangelio. El Evangelio nunca se pone viejo. Digo, se pone viejo, ¿verdad? Porque pasa el tiempo. Pero no por esto pierde la importancia. Y este pasaje me parece que es uno que nos debe llenar de mucho regocijo. La situación, la circunstancia, Jesucristo ha sido sepultado. Está ese sábado, el día del sábado que no se puede trabajar. Entonces el Señor se le ha sepultado deprisa. Las mujeres, se dice, el relato tiene distintos ángulos cuando miramos a Lucas y Marcos y Juan. Pero aquí se dice que las mujeres lo que querían hacer era ir y preparar el cuerpo del Señor, aunque Mateo no habla sobre las especias y todas las cosas que iban a ungüentos que iban a utilizar para embalsamar el cuerpo del Señor, propiamente dicho. Pues están estas Marías. Algunas personas se preguntan por qué las mujeres fueron y los varones no. En ningún sitio en los evangelios el Señor les pidió a los discípulos que fueran a la tumba. Esto fue algo simplemente que era algo que querían hacer las mujeres para honrar a su maestro. Pero lo que queda subrayado dentro de esta acción es que ellas entendían, habían aceptado que la muerte de Jesús habría de ser conforme a la muerte de todas las personas. O sea, que moriría y ya. Y los discípulos, el resto de los varones, estaban ocultos, temerosos. ¿Por qué estarían temerosos? Pues acaban de ver que su maestro, su Señor, fue tratado como un vil criminal, fue paseado por las calles y de entre los que estaban paseando por las calles, él tal fue el peor que trataron. Lo crucificaron y murió a pesar de toda su bondad. Una de las cosas que sucede muchas veces en nuestra sociedad es que las personas se desencantan con los actos de caridad. Se desencantan con hacer el bien. ¿Por qué muchas personas se desencantan con hacer el bien? Estoy hablando de los cristianos, pero los cristianos no están exentos de desencantarse. Sé que encantarse pues, es una expresión, ¿verdad?, que alude a lo pagano, pero en el argot popular pueblerino lo que significa es pierden el ánimo, ¿no? Se desaniman, vamos a utilizar se desaniman. ¿Por qué las personas se desaniman con hacer el bien muchas veces? Porque no hay agradecimiento de parte de las personas. Y aparte de que eso es una de las cosas, ¿verdad? Y me parece que tal vez es una de las cosas más llanitas. Tal vez que sienten que no les reconocen. No les agradecen, no les reconocen.
Y a veces, hermana Rosana. Exacto. Ha sido una pérdida de tiempo. Algunas personas piensan. Lo toman a mal. A veces el resultado es contrario a lo que uno esperaba. Y las personas no le devuelven el favor. Pues hay tantas cosas que desaniman a las personas respecto a hacer el bien. Ahora el Señor nos dice que hagamos el bien sin mirar a quién. Nos dice la palabra. Easier said than done. Más fácil decirlo que hacerlo, porque seguimos siendo seres humanos. Pero cuando las cosas no resultan ser de la manera que uno esperaba, pues uno piensa bien antes de someterse a la misma situación. En inglés hay una expresión, un proverbio que dice, once bitten, twice shy. ¿Verdad? Una vez mordido, 2 veces temeroso. Y esto tiene que ver precisamente con las experiencias. Usted tiene una experiencia negativa, cuando usted se encuentra en la misma situación en el futuro, pues usted piensa 2 veces antes de hacer lo mismo que usted hizo anteriormente, sin importar que eso fuera lo correcto. Usted sabe que ir al dentista es bueno para su salud. Depende del dentista que usted vaya, ¿verdad? Pero por lo general debe ser algo bueno, cuidar su higiene oral. Sin embargo, si usted es como yo, que el esmalte ya está bien livianito, a veces le pasan los instrumentos y le da dientera. Le da dentera, molesta mucho. Yo nada más de escuchar la máquina es... Usted ve que yo aguanto aquella silla ahí y se me salen las lágrimas también, no porque yo no sea machito. Y duele, ¿verdad? Sin embargo, eso es bueno. Es bueno ir al dentista. Es importante usted someterse a la medicina preventiva, distintos chequeos. No voy a hablar sobre esas cosas que tal vez son desagradables para todos nosotros, pero hay muchas pruebas que le hacen a uno que son desagradables y usted dice, pero es importante para usted saber de manera preventiva qué es lo que usted tiene que atender. Pues en nuestra vida hay ciertas cosas que, aunque el resultado, lo que nosotros sentimos en el momento no sea muy bueno, el Señor nos afirma, nos declara que debemos hacerlas porque es lo que conviene. Cuando hacemos por los demás, aunque el resultado no sea bueno, superficialmente, temporalmente hablando, debemos continuar haciendo aquellas cosas que están bien porque el Señor mandó que las hiciéramos. Predicamos la palabra de Dios y nos pueden escupir, nos pueden hablar mal de nosotros, pueden injuriarnos. El Señor dice, no dejes de predicar, sigue predicando la palabra. Pero qué mal se siente cuando la gente te mira por encima del hombro, cuando la gente te mira con desprecio, cuando la gente habla mal de ti. Y usted dice, pero no es que están hablando mal de mí, están hablando mal de Cristo, pero en nuestra humanidad, como quiera, sabemos que están hablando mal de nosotros. Y podemos tratar de convencernos todo lo que querramos. Están hablando mal de Cristo, están hablando mal de Dios, es con Él que tienen que atender su situación. Pero también sentimos, como quiera, que es de nosotros. Pues esta situación es algo que no podemos perder de perspectiva, y cuando miramos a los discípulos, precisamente ellos estaban considerando, vamos nosotros a lanzarnos a la calle para que nos identifiquen con nuestro Señor, a quien nosotros amamos, ¿no? No hay duda de que le amamos, pero mira cómo le trataron a Él. Eso también nos va a pasar a nosotros. Entonces, cuando iban las Marías para allá, para la tumba, ellos no estaban con ella. ¿Por qué? ¿Porque ellos amaban al Señor menos? No, ellos estaban en otras preocupaciones. Ahora ellas fueron arrojadas y quisieron atender al Señor, pero no de la manera que Él les pidió. Él no dijo, cuando yo muera y me entierren, vayan y atiendan mi cuerpo. Porque eso es, ya el cuerpo no tenía importancia, porque el Señor no es solamente un cuerpo. Sí, Él tuvo cuerpo para transitar por este mundo, pero después del momento de su muerte, momento de su resurrección, Él vendría de manera glorificada. Pues ellas van allá a la tumba y tienen esta experiencia
sobrenatural. Este ángel bajó de la presencia de Dios y llegó a la tumba de Cristo Jesús para remover la piedra. Para remover la piedra para que Cristo Jesús pudiera salir. La hermana Rosana se ríe y dice, ¿cómo va a ser? No, ¿verdad? El Señor Jesucristo no necesitaba. Él puede más que todos los ángeles. Él no necesita que alguien remueva una piedra para él poder moverse. Movió la piedra para que las mujeres pudieran mirar hacia el interior de esa tumba. Y la presencia de ese ángel, que narra Mateo, fue algo tan y tan asombroso, tan y tan sobrenatural, que los guardias que estaban allí, protegiendo la tumba, quedaron como muertos. No murieron, ¿cómo? Muertos. O sea, quedaron ellos en un letargo, como petrificados. Y dice que la experiencia fue algo tan y tan tremendo que causó un terremoto. Y eso tiene que haber sido algo tremendísimo. Entonces, la presencia de ese ser dice que resplandecía como un relámpago. Algunas personas dicen, porque estuvo en la presencia, en la gloria de Dios y resplandecía con la gloria de Dios. Yo no sé por qué resplandecía. Mateo dice que resplandecía como un relámpago. Hasta ahí lo dejo. El por qué, luego el Señor nos lo aclarará. Pero la realidad es que no era un ser humano. Cuando ellos le vieron, y seguro aquellos soldados, y para ser soldado, un guardia de la guardia romana, no era poca cosa. Tenían que ser unos hombres bravos, sabiendo que estaba enterrado allí era una persona que representaba una situación, ¿verdad? Que podía escalar y se prestaba para que alguien pudiera pretender robar el cuerpo. Así que pusieron a aquellos guardias allí. Y esos bravos de la guardia romana quedaron como muertos. Y cuando llegan las mujeres, ellas también se asombran, les entra un tremendo temor y este ser, lo primero que les dice es, no tengan miedo, no teman, que es lo mismo que le dice Jesús cuando las ve. Esta palabra me parece que es importante, la palabra temor. El temor es un sentimiento. Y el temor también es una acción. Es un sentimiento que nos lleva a actuar de cierta manera. Y muchas veces lo que nos lleva a temer es una de dos cosas: la experiencia o la inexperiencia. Y cómo obramos nosotros respecto al temor define el tipo de persona que somos. Hay ciertos prejuicios que las personas tienen que están basados principalmente en la ignorancia. Por ejemplo, el prejuicio racial. Hay personas quienes ven individuos que son distintos a ellos en sus rasgos físicos o en el color su tez, ¿verdad? El color de su piel, y les juzgan por lo que no entienden. Lamentablemente vivimos en un mundo, y por esto este asunto de las aplicaciones de esto de las vainas sociales estas, aplicaciones de, ¿cuál es la expresión? Social networks, los medios sociales, lo que le venden a toda la humanidad, lo que es la belleza. Pues para usted ser una mujer hermosa, tiene que verse como esta persona. Entonces, lamentablemente, y perdonen las damas, ¿verdad?, que están aquí. No me perdonen nada, esto es algo que yo percibo. Usted ven esas cosas y dicen, si yo no me parezco a ella, entonces yo no soy hermosa. No estoy diciendo que usted no cuide de su apariencia, que usted no cuide de su higiene, ¿verdad? Pero usted no puede permitir que otras personas definan la hermosura suya por los parámetros que establece el mundo. Usted, el mero hecho de que usted sea una criatura de Dios, hace que usted sea hermosa, hermoso.
Cuando yo hablo con el Señor y digo mis hermanos preciosos, la palabra precioso lo que significa es que tenemos gran precio. Valemos mucho para el Señor. A mí me consta que yo valgo mucho para el Señor. Y a veces eso me causa un gran pesar, porque a veces yo sabiendo que yo valgo mucho para el Señor, no me trato como que yo valgo mucho para el Señor. Pues lamentablemente este asunto de los medios de comunicación llevan a las personas a creer distinto a lo que Dios quiere que nosotros creamos de nosotros mismos. Y yo perdí el hilo de lo que estaba conectando ahí. El temor, gracias. Pues hay un temor, hay un temor que las personas muchas veces definen basado en lo que las demás personas quieren que ellos crean. Ahí está la conexión, ¿verdad? Los prejuicios. Pues la apariencia física tiene que ver, o cómo interpretamos la apariencia física, tiene que ver muchas veces con lo que escuchamos otras personas decir. Este asunto del prejuicio racial tiene que ver con la ignorancia. Y eso es una conducta aprendida. Pues el temor se ve de distintas maneras. En este caso, estas mujeres, el ángel sabe que ellas temen, pues uno estar delante de un ser como este. Tal vez usted dice, si yo veo un ángel, yo no tendría miedo. Primero que yo no sé, aparte de las descripciones que vemos en la palabra de Dios, yo no me imagino siquiera cómo podrá ser un ser de esto. Si yo tuviera esa experiencia, yo quisiera que rapidito me diga, no temas. Pero antes de que termine la oración, yo digo, espérate, voy a cambiarme de ropa y vengo y hablo contigo. Porque la realidad es esa. Esto es un ser sobrenatural, poderoso, que tiene una apariencia física completamente distinta a lo que para nosotros es esperado. Le dice, no temas. Ya yo sé, ¿verdad? Este es el paréntesis. Él sabía a que ellas iban para ahí. Yo sé que ustedes vienen a buscar a Jesús allí. No teman, yo sé. Y aquí les dice, ustedes van a buscarlo, pero Él no está aquí. Y esta parte es la parte importante. Y es la parte que tenemos nosotros que aplicar a nuestra vida todos los días. Jesucristo vive. Y lamentablemente, muchos cristianos, aunque no sea de manera perpetua, hay instancias en las cuales vivimos como las Marías, como los discípulos, como si Jesucristo no hubiese resucitado. Porque si tuviéramos esta constancia de manera perpetua, continua, en nuestra vida, entonces viviríamos de manera distinta en muchas ocasiones. No sé si usted entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Qué aspectos de esto? Le formulo a modo de pregunta para que ustedes me digan. Y quiero que enfoquen no en el mundo, ¿verdad? Cuando digo el mundo que no cree en el Señor, al principio yo les dije, voy a partir de la premisa de que todos los que estamos aquí conocemos a Cristo Jesús y somos sus hijos. ¿Qué acciones, de manera general, podemos nosotros percibir como falta de constancia respecto a la resurrección de Jesucristo en la vida de los cristianos hoy día? Voy a reformular esa pregunta porque me parece un poquito complicada. ¿Qué cosas hacen los cristianos que pudieran llevar a otras personas a pensar que no creen que Jesucristo esté vivo? ¿Se entiende esa pregunta? ¿Perdón? Es más específico. Ajá, ¿cómo? ¿Perdón? Bien, si cuando un cristiano trata a otra persona con falta de amor, es como si ese cristiano realmente no tuviera constancia de que Jesucristo está vivo. Ajá, ¿qué otras cosas? Úrsula. Ese temor de que lo que uno está pasando
Seguro. La falta de fe. La falta de fe. ¿Alguien más? Karina. Dejarse llevar por las personas que uno no les conviene. Seguro. Cuando hacemos las cosas que hacen las personas quienes no conocen a Cristo Jesús. Cuando participamos de cosas que a Dios no le agradan. Todo lo que es pecado, cada vez que pecamos, y nosotros pecamos todos los días, todo lo que es pecado es evidencia de que nosotros somos intermitentes respecto a la internalización y la conciencia de esta realidad, de que Jesucristo vive. Ahí hemos hablado sobre esa ilustración, si Jesucristo, y Jesucristo está aquí con nosotros, hermano. La palabra nos dice que donde hubiese 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, allí estará Él. Pero nosotros en nuestra mente finita, ¿verdad? Para nosotros la constancia de la presencia de alguien es así. Yo sé que la hermana Lucy está aquí porque ella está, la veo, ¿verdad? Obviamente, yo sé que Benjamín y Daniel están a veces porque aunque no los vea, los oigo. Pues yo tengo constancia cuando puedo percibir con uno de mis sentidos físicos aquellos quienes observo, ¿verdad? Yo sé que Víctor Manuel está aquí, lo veo, oigo a fulano, y aunque yo no viera, si yo paso por ahí y me tropiezo con alguien en la oscuridad, yo sé que está físico. La experiencia de nosotros con Jesús, con Dios, no necesariamente es así. Sin embargo, Él está con nosotros todo el tiempo. Dios está en nosotros todo el tiempo, ¿verdad? El Espíritu Santo, la palabra nos dice, y esto es algo que nosotros realmente no creemos todo el tiempo. Porque si nosotros creyéramos todo el tiempo que el Espíritu Santo es real en nuestra vida, nosotros no nos comportaríamos de la manera que nos comportamos en algunas ocasiones. Piénselo bien. Piénselo bien. Si Jesucristo estuviera físicamente aquí, que lo está, pero si yo lo pudiera palpar, de hecho, yo no estaría hablando aquí, yo estaría sentado allí. Si Él estuviera aquí con nosotros, que yo lo pudiera abrazar y pudiera darme cuenta de que físicamente está, pues yo sería completamente diferente. Hay muchas instancias en nuestra vida en las cuales nosotros tenemos que acordarnos, hermanos, de que Jesús está con nosotros todo el tiempo. Ámbar. A veces nos da más vergüenza que las personas alrededor se enteren de nuestros pecados que el mismo Señor que los sabe. Eso es así. Eso es así. Pues el ángel le dice, Él no está aquí, Él no está, no. Él resucitó de la manera que se lo dijo. Y a ella les prendió el bombillo, como decimos en Puerto Rico. Y eso es lo que la palabra nos dice a nosotros todo el tiempo. Jesucristo resucitó, como lo dice la palabra. El Señor no está muerto. Y el que el Señor vive, Jesucristo vive. Antes se veían distintas montañas por ahí, distintos montes. Jesús vive. Y Jesucristo viene. Ya la gente no habla de que Jesucristo viene. Jesucristo vive y Jesucristo viene. Pero Jesucristo está aquí. Está en nosotros. Y eso es algo que los cristianos tenemos que recordar todo el tiempo, todos los días. Y sacar tiempo. Mira, según aparecen estos aparatos, yo no tengo el que es digital, pero a veces usted tiene un reloj y le acuerda cuando usted tiene que tomarse las pastillas. El reloj mío yo no lo pongo para eso, ¿verdad? Pero me dice cómo está el pulso. Usted coloca alarmas. Usted tiene agenda en los dichosas máquinas estas cibernéticas. Pues utilicemos la tecnología para eso. Póngase una alarma cada 15 minutos. Jesucristo vive. Que se te vea. Rosana. Que eso es tan importante, es como el centro de nuestra fe, porque Pablo dice, si el Señor no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Eso es así? O sea, tenemos que poner eso a todo el tiempo. Amén. Y el enfoque del estudio es ese, pero también aplicado a nuestra vida, de que dado que Cristo Jesús vive, Él no se quedó muerto, Él tiene poder sobre la muerte, sobre el mundo, sobre el pecado, entonces tú también puedes vivir. Y enfatizamos nuevamente esa palabra, la cual subrayamos al principio del estudio,
porque no es un dado, o sea, no es obligatorio, debería serlo. Ya quisiera yo que el Señor me diera sí, el Señor, gracias Señor, que sí, hay instancias en las cuales percibimos el empujón que el Señor nos tiene que dar para que nosotros vayamos en la dirección que manda. Hay cosas que a veces suceden y usted dice, esto fue Dios. No me cabe de otra. Pues gloria a Dios por eso, hermano. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros como hijos suyos tengamos constancia de ello y vivamos conforme a ese entendimiento y a esa realidad en nuestra vida. Pues aquí el ángel les dice a estas mujeres, vayan y díganselo a los discípulos. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos y aquí que delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Váyanse y se van a encontrar con él allá, díganselo a los discípulos. Pues esa es la función nuestra, ¿ya? Al final de este capítulo en Mateo está lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. La función nuestra, hermanos, no es nosotros simplemente, bueno, no simplemente, ¿verdad? No es vivir para nosotros solamente. No es vivir conforme a lo que dice la palabra y deleitándonos nosotros en el Señor y viviendo de las grandes bendiciones. Pero dado que somos sus esclavos, el Señor nos manda a que hagamos lo que Él nos dice, a que seamos obedientes a Él, y una de las cosas más importantes y la razón por la cual nosotros permanecemos en esta tierra, no me cabe la más mínima duda, es para que nosotros podamos proclamar la venida de Dios, la venida de Cristo Jesús, que podamos hablar a los demás sobre Cristo Jesús, para que ellos también conozcan y que ellos también crean y ellos también se arrepientan y puedan confesar a Cristo Jesús y también puedan tener vida eterna. De otra manera, ¿de qué se trata nuestra vida? Usted recibió a Cristo Jesús, creyó en Él, le confesó, se va directo con el Señor. Debería ser así, qué chévere. Entonces, ¿cómo las demás personas se enteran? Pues necesitamos nosotros aprovechar el tiempo. Eso es vivir. Cristo Jesús vive. Pues la vida en Cristo es una vida de servicio. Usted puede vivir feliz, aunque tenga situaciones en su vida, dificultades. La parte más alegre es esta. Marcia, ¿tú querías decir algo? Yo recuerdo, cuando dijiste ahora feliz, hace muchos años yo estudiaba en la Interamericana, pues no tenemos un grupo cristiano, pero se tocó una persona, que luego yo debo decir quién es porque puede ser que la conozca, pero después ya se hizo profesor allí, y me dijo, ustedes los cristianos son la gente más triste que yo conozco. Eso a mí, yo nunca lo olvidé. Yo hubo un tiempo en mi vida que sí, que yo no asistía a la iglesia, ese tiempo negro que a veces pasan los jóvenes. Pero yo nunca olvidé esas palabras. Porque para mí fueron una bofetada en la cara. Porque ella veía que el grupo trataba de hacer unas cosas, pero dice, pero ustedes son la gente más triste que yo conozco. ¡Wow! Sí. Nunca lo olvidé, porque fue algo muy fuerte. Pero que nosotros estamos reflejando que esta persona me está diciendo que nosotros somos la gente más triste que ella conoce. Exacto. Nuevamente es una cuestión de definición. Yo entiendo perfectamente lo que ella te dijo. Hubo un tiempo en el cual yo pensaba que los cristianos en general eran personas amargadas. Pero era porque tal vez estaba mirando a un grupo de personas que yo consideraba ser cristianos. Y también el asunto de ser triste o ser feliz, alegre, a las personas la definen de distintas maneras. Pero la realidad es esa. La realidad es que el mundo debería mirar en nuestra dirección y ver personas quienes viven una vida plena de agrado a Dios. Una vida plena, la hermana Lorian estaba hablando sobre la plenitud, ¿verdad? La plenitud, vivir una vida de gozo. Pero para eso, hermano, hay que ser genuino, hay que ser sincero, hay que ser íntegro. La alegría se puede fingir, pero me parece a mí que cuando hay dolor en el ser, en nuestra vida, y aparentamos estar alegres, el dolor se intensifica.
es necesario que nosotros no pretendamos fingir. Es más fácil, el pastor ha hablado mucho sobre la verdad. Es más fácil usted andar con la verdad. Usted no tiene que acordarse del embuste que usted metió. Te diga lo que es y cómo es. Por lo tanto, tenía un amigo que es pastor, quien fue mi compañero de oficina por 20 y pico de años. Y yo me reía mucho porque si tú le preguntabas, ¿cómo tú estás? Él decía, ay, estoy chavao. A veces lo decía bromeando, ¿verdad? Y yo me echaba a reír porque él contestaba de esa manera, porque él sabía que era la manera que uno no esperaba que le iba a contestar. Y se echaba a reír. Decía, porque no siempre hay que estar bien. O sea, ¿verdad? En lo temporal, hay que reconocer, estoy chavado, me duele aquí, me duele ahí. Hay personas, obviamente, hay personas que siempre es así. ¿Cómo te sientes hoy? Ay, no sé. No sé lo que me duele hoy. Hermana Rosana. Que también la palabra dice que hay una tristeza que es para arrepentimiento y a veces el cristiano tiene unas situaciones que no pasan en su vida y no siempre va a estar buscando alegría. Seguro. Y la gente de afuera siempre va a criticar la tristeza o la alegría, ellos no entienden. O sea, uno es una persona normal, puede tener que estar en bajas preocupaciones y cosas que el Señor está trabajando en la vida. Amén. Pero subrayando lo que dice la hermana Marcia, yo entiendo perfectamente y el mundo debería mirar en nuestra dirección y decir, esas personas son diferentes. Son diferentes en el sentido bueno de la palabra. Hay personas que yo sé que son diferentes y son terribles. Pero son diferentes en el sentido bueno de la palabra, que viven una vida llena de gozo y a pesar de que, por ejemplo, cuando un velorio de un cristiano, que estamos y podemos hablar, las personas lloran, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque nos da tristeza no estar con ese hermano, con esa persona. Y si sabemos que la persona era de Cristo, pues nos regocijamos en saber que nos vamos a encontrar nuevamente. ¿Verdad? En nuestro egoísmo, nuestra humanidad, pues nos acongojamos y lloramos. Pero es distinto a esta percepción trágica de la muerte que tienen las personas quienes están sin Cristo. Hay una diferencia. Pues eso es vivir. Y esa es la felicidad de la cual tal vez esta señora no percibía en lo que ella llamaba ser cristiano. Las personas deben mirar en nuestra dirección y ver esa vida especial en la presencia de Dios. Pues se fueron las Marías de la tumba y dice aquí 2 palabras. ¿De qué manera estaban ellas? Tenían temor y tenían gozo. Pues seguro. Temor porque este ser con quien se había encontrado, eso no es algo que se dice, vimos un ángel ahí, chacho, era algo que se veía que podía ser así, nos convertía en añicos, ¿verdad? No te cortamos en canto, como dice el letrero que está ahí, te hacemos añicos. Ese ser tan poderoso no es algo que se olvide tan rápido, pero aparte de eso, el temor de el Señor no está aquí físicamente, no está muerto, dice que resucitó. Pero aparte de eso, la esperanza provoca gozo. Y se fueron ellas a hacer precisamente lo que el ángel les dijo cuando a mitad de camino el Señor las encuentra. Ellas se encuentran con el Señor. Y Él las saluda. Salve es un saludo, ¿verdad? Como el hola nuestro. Un saludo bien común. Y de inmediato, ellas fueron y se le tiraron a los pies. Que es algo que debe ser nuestra postura delante del Señor. Reconocemos la presencia del Señor, nuestra actitud debe ser una de sumisión completa. Ellas reconocieron que ese era Dios que está delante del cual ellas estaban. Y nuevamente Él les dice algo similar a lo que le dijeron, a lo que les dijo el ángel. No tengan temor y vayan y digan lo que ustedes ya conocen. En este estudio, hermano, hemos visto nosotros algo que ya nosotros conocemos. Una historia que no solamente en el Domingo de Resurrección se habla. Es la historia más hermosa que se haya narrado. Pero sobre esto se predica y se habla a través de todo el año. Porque como decía la hermana Rosana, es el centro de lo que nosotros creemos.
es lo que nos ha dado vida a nosotros. Pero lo hemos visto y lo hemos estudiado, lo hemos internalizado en el contexto de lo que Dios espera de nosotros y de las posibilidades que hay en nuestra vida. Y aunque la salvación es por gracia, es un regalo que Dios nos da en Cristo Jesús, nosotros tenemos que aceptar ese regalo, pero la manera que nosotros vivimos depende casi enteramente, completamente de las decisiones que nosotros tomamos. Usted puede decidir vivir la vida cristiana a media, y eso parece casi contradictorio, ¿verdad? Usted puede vivir como un cristiano que la gente mire y no vea ningún tipo de gozo o alegría en su vida. Hay cristianos amargados, yo no puedo decir que no los hay. Y yo no dudo que no crean en el Señor. Yo le he dicho esto, ¿verdad? A veces en tono de broma, y digo, hay cristianos que usted dice, pues son mellados porque nunca le he visto los dientes. Y no que ser mellado sea un problema. Bueno, sí es un problema, ¿verdad? Pero no es que eso sea un pecado. Usted toma la decisión respecto a cómo usted va a vivir su vida. Dios quiere que usted viva una vida consciente de que Cristo Jesús resucitó y que la vida suya es mucho más de lo que era antes de usted venir a los pies de Cristo Jesús. Pues nuestra decisión en el día de hoy tiene que ser, voy a vivir conforme a lo que el Señor demanda. Preguntas, dudas, comentarios, quejas. Ámbar. A mí siempre me gusta esta historia, ¿verdad? Porque es la esperanza del cristiano. Pero mi parte favorita de esta historia completa que se encuentra realmente en los hechos, que es mi pasaje favorito de la Biblia completa, se encuentra en Hechos 1, del 10 al 11, cuando el Señor va a ascender al cielo de nuevo. Imagino que los discípulos nuevamente piensan, lo vamos a ver nuevamente, no lo vamos a ver, no va a estar con nosotros. Pero dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, esperando que él se iba, es así que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Pero me da la esperanza realmente, porque está bien, la gente dice, sí, él murió, pero también resucitó. No está bien, pero como quiera no se quedó ahí. No es, el final no es la resucitación del Señor Jesucristo. Es que él va a venir por nosotros nuevamente. Y esa es la esperanza. Amén, amén. Así que esas palabras que le dice el ángel a los discípulos también reverberan hasta el 2022 y deben caer en nuestros oídos, y nosotros debemos vivir conforme al que ha tomado la decisión de vivir con esa esperanza, ¿verdad? Con esa conciencia, debo decir, Pablo. Un comentario. En la muerte del Señor sucede este temblor de tierra, los muertos resucitan y van a sus casas. Y también en la resurrección vemos otro temblor de tierra, que ahí es donde viene el ángel, ¿verdad? Y vemos que pues María, las dos Marías que estaban, vieron esto, pero no sabían todavía que el Señor había resucitado. Hasta que cuando iban caminando, él le dice, salve, entonces ahí sí, ellos pensaban que se lo habían robado. Bueno, pues veo que ellas no estaban seguras como los discípulos de que él iba a resucitar. Y él se lo dijo en varias ocasiones, que iba a ser muerto y que iba a resucitar. Seguro. Pero no estaban seguras. Ahí sí, tuvieron la seguridad. Amén. La pregunta importante, hermano, es ¿qué hemos creído nosotros? ¿Y qué realmente creemos nosotros? Esa pregunta yo se la formulo no por crear duda en su mente, ¿verdad? Me parece que de manera responsable todos los días debemos venir ante el Señor y reformularnos la pregunta, ¿en qué nosotros hemos creído? Y si estamos actuando distinto a lo que el Señor demanda de nosotros, volver a formularnos la pregunta. Y la expectativa es que digamos, he creído en Cristo Jesús y yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino al mundo y que murió por mí, que fue sepultado y resucitó al tercer día y que ascendió al Padre. Entonces, esta conciencia debe aumentar mi conciencia de compromiso para con el Señor, porque eso me coloca en perspectiva
¿qué debe ser mi vida? Yo puedo vivir, como dice el título del estudio, porque Cristo Jesús vive. Pues déjame vivir como Él quiere que yo viva. Todos los días tengo que recordarme eso, hermano, porque somos falibles, ¿verdad? Nosotros cometemos errores, estamos plagados de corrupción en este cuerpo y no debemos nosotros confiarnos en nuestras capacidades, sino que todos los días, no como el que vive, ¿verdad?, lamentándose, ay, desdichado de mí, no, por el contrario, puedo vivir una vida victoriosa porque yo sé que yo dependo del Señor y Él me aumenta mi ánimo, me aumenta mi fe, pero tengo que estar con la mirada puesta en Él todo el tiempo.